Jefté. Jefté aparece en un tiempo oscuro y confuso para Israel. El libro de Jueces describe una época de ciclos repetidos. El pueblo se aparta de Dios, cae en opresión, clama por ayuda y Dios levanta a un libertador. No es una era de reyes ni de estabilidad, sino de tribus dispersas que a menudo se debilitan por dentro y son atacadas por fuera. En ese escenario, la historia de Jefté resalta por su fuerza y por su tragedia. Jefté era galaadita, hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta. Ese detalle, que para algunos puede parecer solo una nota biográfica, era una marca social pesada. En un mundo donde los clanes y las herencias eran esenciales, su origen lo convertía en un hombre señalado. Sus medio hermanos, nacidos de la esposa legítima de Galaad, lo rechazaron y lo expulsaron, temiendo que reclamara una parte de la herencia. Así, Jefté quedó desarraigado, sin casa, sin tribu que lo defendiera, sin un lugar claro en el futuro. Expulsado, Jefté se fue a la tierra de Tob. Allí, lejos del centro de Israel, se formó alrededor de él un grupo de hombres ociosos o marginados, personas sin rumbo fijo o sin aceptación social. Pero de ese grupo nació una reputación. Jefté se convirtió en un guerrero valiente. En aquel tiempo, la supervivencia dependía de saber resistir ataques, proteger rutas y enfrentarse a bandas armadas. Jefté aprendió a liderar desde el borde de la sociedad, sin privilegios, construyendo autoridad por carácter y capacidad. Mientras tanto, Israel enfrentaba la amenaza de los amonitas. Este pueblo vecino presionaba las fronteras y reclamaba territorios. La presión crecía hasta convertirse en guerra abierta. Los ancianos de Galaad, sin un líder fuerte para encabezar a sus hombres, recordaron a Jefté. Es un momento llamativo. Quienes antes lo expulsaron ahora lo buscan. La necesidad los obligó a mirar hacia el rechazado, al que conocían por su fama de guerrero. Los ancianos fueron a Tob y le pidieron que fuera su jefe para pelear contra los amonitas. Jefté, que no era ingenuo, se aseguró de que no fuera un trato temporal. Si él arriesgaba la vida por ellos, quería un lugar legítimo. Los ancianos aceptaron y lo llevaron de vuelta. Así, Jefté, el desterrado, regresó como líder. Su ascenso no vino por linaje impecable ni por aprobación popular desde el inicio, sino por un llamado en medio de la crisis. Antes de lanzarse a la batalla, Jefté intentó una vía que muchos no esperarían de un caudillo guerrero: la negociación. Envió mensajeros al rey de los amonitas para preguntar por qué atacaban a Israel. Y lo notable es la forma en que Jefté argumentó. Presentó un repaso histórico. Explicó que Israel no había robado esas tierras como los amonitas decían, recordó el tránsito por el desierto, la negativa de Edom y Moab a permitirles paso, y el conflicto con Sehón, rey amorreo, cuyo territorio Israel tomó después de una guerra defensiva. Jefté defendía que Israel llevaba siglos habitando esa región y que era injusto reclamarla ahora. En su mensaje también aparece una idea fuerte para la mentalidad bíblica antigua. Cada pueblo atribuía su posesión de la tierra a su deidad, y Jefté contrasta esa lógica con la convicción de Israel de que el Señor es quien concede territorio y victoria. El rey amonita no cedió. La guerra parecía inevitable. Entonces ocurre uno de los momentos centrales y más difíciles de toda esta historia. Jefté hizo un voto solemne al Señor. Prometió que si Dios le concedía la victoria, ofrecería en holocausto lo primero que saliera de la puerta de su casa a recibirlo cuando regresara triunfante. El texto presenta el voto con seriedad, y también deja una inquietud. Era un voto imprudente, nacido de la tensión y del deseo de asegurar el favor divino. La batalla llegó. Jefté reunió a los hombres de Galaad, y el relato afirma que el Espíritu del Señor vino sobre él. En ese impulso, condujo a Israel contra los amonitas y obtuvo una victoria contundente. Los enemigos fueron derrotados desde Aroer hasta Miní, y el territorio quedó a salvo. En el plano militar, Jefté fue el libertador que Israel necesitaba. En el plano humano, sin embargo, la victoria estaba a punto de convertirse en amargura. Cuando Jefté regresó a su casa, ocurrió lo impensable.
La primera persona que salió a recibirlo fue su única hija. Ella salió celebrando, como era costumbre al recibir a un vencedor. En ese instante, el voto de Jefté dejó de ser una frase solemne y se convirtió en una espada. El narrador bíblico retrata su dolor. Jefté se quebró, rasgó sus vestidos, y entendió que su propia palabra lo había atrapado. Aquí el relato entra en el terreno más trágico. Jefté explicó lo sucedido y se mantuvo firme en cumplir el voto. La hija, consciente del peso de la promesa, pidió un tiempo de 2 meses para ir a los montes a llorar su virginidad con sus amigas. Esa expresión, en aquel contexto, no es un detalle menor. Significaba llorar que su vida se apagaría sin matrimonio, sin descendencia, sin futuro familiar. Era el fin de una línea, el silenciamiento de una esperanza. Después de esos 2 meses, el texto afirma que Jefté cumplió con su voto. A raíz de esto, se instituyó en Israel una costumbre. Cada año las jóvenes recordaban a la hija de Jefté durante 4 días. Algunos intérpretes entienden que Jefté realizó un sacrificio humano, algo prohibido por la ley de Moisés y aborrecible en la fe bíblica. Otros sostienen que la hija fue consagrada a una vida de virginidad y servicio, como una especie de entrega total a Dios, y que cumplir el voto no implicó necesariamente su muerte física. El relato, tal como está escrito, permite discusión, pero sí deja claro el punto principal: el voto fue insensato y terminó en pérdida profunda. En lugar de que la victoria trajera alegría completa, trajo una herida que marcó su casa para siempre. Después de esta tragedia, aún hubo más conflicto. La tribu de Efraín se enojó con Jefté porque, según ellos, no fueron convocados a la guerra contra los amonitas. En vez de unidad, surgió orgullo herido. La discusión escaló hasta un enfrentamiento armado entre israelitas. Jefté y los hombres de Galaad derrotaron a Efraín, y el relato cuenta un detalle curioso y doloroso. Para identificar a los efraimitas que huían, les hacían pronunciar una palabra que su acento delataba, y muchos murieron por esa prueba lingüística. El episodio muestra lo fracturado que estaba Israel en aquellos días. Podían salvarse de enemigos externos, pero caer en violencia interna. Jefté gobernó como juez de Israel 6 años. Su liderazgo fue breve. Su historia no termina con una coronación ni con paz prolongada, sino con un sabor agridulce. Fue un libertador eficaz, pero también un hombre marcado por decisiones impulsivas y por el ambiente moral confuso de su tiempo. Finalmente murió y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Para los cristianos, muestra que Dios puede levantar instrumentos inesperados. Dios no escoge solo a los perfectos según la apariencia social. Levanta al humilde, al descartado, al que no encaja. Esta idea conecta con el mensaje del Evangelio. El valor de una persona no depende de su etiqueta social, sino de la mirada de Dios y del propósito que Él puede formar incluso en vidas rotas. Si lo llevamos a una especie de parábola o enseñanza final, la historia de Jefté deja 2 caminos que corren en paralelo. Por un lado, la esperanza. Dios puede usar a alguien rechazado para traer liberación. Por otro lado, la advertencia. Cuando la fe se mezcla con impulsos, orgullo o ignorancia, el resultado puede ser doloroso incluso en medio del éxito. El creyente aprende a depender de Dios con confianza, no con tratos, a buscar dirección antes de hablar, y a recordar que el Señor no necesita promesas extremas, sino un corazón que le obedezca con humildad. Así, Jefté queda en la memoria bíblica como un libertador real en un tiempo real, con triunfos visibles y heridas profundas. Su vida enseña que el liderazgo sin sabiduría puede romper lo que intenta salvar, y que la verdadera fe no se mide por lo espectacular de un juramento, sino por la fidelidad serena que escucha a Dios y camina con prudencia.